El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Amén. Amén. Gracias, hermana Ruth. Bueno, querida familia de Dios, vamos a continuar con la temática central de esta mañana, de esta semana, ya que el pastor Mark Chamber cree firmemente en el papel y la responsabilidad de los padres y la familia como catalizadores de la mano de Dios para hacer cambios positivos en nuestra sociedad. Así que, pastor, muy buenos días, Dios le bendiga. El micrófono es suyo también, allí la cámara. Buenos días, mis hermanos. Es un gusto para estar con ustedes una vez más en este importante reunión que estamos teniendo en el contexto de una preparación por lo que Dios tiene para nosotros en estos pocos días que tenemos antes de la gran día del Señor en la tierra. Y también estamos preparando para ser parte del reino eterno de su glorioso reino. Estoy esperando, estoy orando que el Señor da a cada uno de nosotros gracia, cada familia aquí representado, gracia para que sus propósitos originales para la familia, para el ser humano, puede ser cumplido en cada uno de nosotros. Es un gran reto,
siendo tan débil, tan perversos que somos por el pecado y por 6,000 años de pecado, pero un reto es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando trabajo fácil. Entonces, ten ánimo, mis hermanos, ten ánimo. Nuestro Dios está buscando trabajo que va a mostrar que este es una obra de Dios. Entonces, si usted hoy reconoce que es un gran reto para Dios para traerte donde usted debe estar, o entonces usted es exactamente ese tipo de material que Dios está buscando para hacer una obra que solo Él puede hacer, para que la gloria sea solo para Él cuando su obra está completa en ti. Que Dios nos ayude esta mañana. Yo invito a mis hermanos a buscar en nuestras Biblias a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, para la continuación de nuestro tema que hemos comenzado ayer. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, Dios envió el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos continuando con el tema, la misión, el llamado, la misión del último Elías. Oremos. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti pertenece gloria, honra, majestad. A ti pertenece toda la gloria. La honra, la majestad y dominio es tuyo, en cielo y bajo el cielo, en la tierra y en toda parte del universo. Incluso usted es el que tiene derecho para gobernar sobre nuestros corazones, sobre nuestras almas y vidas. Invitamos a ti, oh Dios soberano, acerca de cada uno de nosotros, en nuestra reunión. Y es maravilloso que hoy en día, justo que tu palabra dice que en los días, en la estación de la lluvia tardía, que su espíritu, el espíritu de gracia y suplicación que usted va a derramarlos sobre las familias aparte. Estamos aquí en diferentes lugares apartes, pero a pesar de eso estamos reunidos, oh Señor, justo como usted tiene planes para unir su pueblo en estos últimos días, en diferentes lugares, pero unidos en propósitos, unidos en un solo enfoque. Que así será hoy, Señor. Pedimos por un derramamiento del Espíritu Santo especial, más allá del pasado, Señor, porque el tiempo demanda que despertamos a la realidad de nuestra condición, a la realidad de la seriedad del tiempo, a la realidad de nuestra necesidad, a la realidad de tu gran dignidad a ser exaltado y glorificado en este mundo oscuro, en este tiempo. Tu nombre, oh Señor, tiene que ser elevado, tiene que ser alabado, tiene que ser exaltado en tu pueblo. Por eso invitamos a ti esta mañana a acompañar, que tu Espíritu Santo nos guíe nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Toma mi mente, oh Señor, toma mi corazón
y toma mi boca y utilizarlo como instrumento tuyo para expresar lo que hay en ti para nosotros en este momento. Yo pido en el nombre de Jesús. Amén. El llamado y la misión del último Elías es claramente definido en Malaquías 4, versículos 5 y 6. El enfoque principal del llamado del último Elías es para restaurar el orden antiguo, restaurar lo que Dios había instituido desde el inicio como representación de su reino aquí en la tierra. ¿Y cuál es la representación del reino de Dios aquí en la tierra? Es la familia. El reino de Dios, principalmente, la familia fue escogido principalmente para demostrar, para manifestar el reino, el gobierno de Dios en la tierra, la autoridad de Dios en la tierra. Muchos han perdido esta vista. Muchos han perdido este entendimiento, aún en la iglesia. Muchos piensan que la institución que refleja el reino de Dios en primer lugar, en lugar primordial, es la iglesia. Pero no. La iglesia también está construido sobre el fundamento, está dependiente del fundamento de la familia mismo. Y aquí en la iglesia, la familia fue primordial. Antes que había una iglesia, la familia existía. En realidad, la primera iglesia era la familia. Entonces, así hay una conexión bien íntima entre la iglesia de Cristo y la familia humana. La iglesia no está aparte o separado de la familia. No, está conectado íntimamente. Y es por eso el apóstol Pablo nos dijo, ayer comenzamos y hoy vamos a leerlo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo hablando sobre la salud de la iglesia, la organización de la iglesia, un oficio de administración en la iglesia. Hablaba en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y voy a leer un poco hoy sobre este pasaje. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Que es el obispado. Un oficio de liderazgo adentro de la iglesia de Cristo. Un oficio pastoral para cuidar el rebaño y cuidar iglesias locales del Señor Jesucristo. Un obispo es un pastor de almas bajo el gran pastor, bajo el buen pastor Jesucristo. Y él dice que esa es buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Y cuál? ¿Y dónde vamos a encontrar estos tipos de hombres? ¿Cómo vamos a saber que alguien es calificado para ser obispo en el rebaño de Dios, en la iglesia de Dios? Debemos mirar a un lugar. ¿Dónde vamos a mirar? Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, ¿dónde vamos a mirar para encontrar obispos? Vamos a mirar los hogares que forman parte de la iglesia. Ahí vamos a encontrar. Ahí vamos a poder examinar los varones que tenemos para ver si ellos están manifestando habilidades de liderazgo, habilidades para gobernar en sus propias experiencias en su hogar. Entonces, la iglesia no está separada del hogar. La iglesia está íntimamente conectada con el hogar. Y la salud de los hogares, la salud de la familia, es la salud de la iglesia. No existe una salud mística de la iglesia que está apartado o separado de la salud de la familia. La salud de la iglesia es la salud de las familias. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y aquí podemos ver por qué no hay en la Biblia ordenación de mujer al obispado. Porque la calificación es basado en el original orden que Dios había establecido aquí en la tierra para representar su gobierno, la familia. Y la cabeza de cada familia, ordenado por Dios, es un varón. Como Adán fue cabeza de su familia y su familia inmediata, Eva y sus hijos. ¿Quién somos? Pero él sigue hablando, diciendo, también es necesario, versículo 8, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Cómo vamos a probarlos? ¿Dónde vamos a probarlos? En sus hogares, examinando, observando sus familias. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Sí son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas,
no calumniadores, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí vemos, mis hermanos, que estamos perdiendo tiempo si estamos hablando sobre preparación por la segunda venida del Señor Jesucristo. Si estamos hablando sobre una preparación por la crisis que viene, una preparación por la gran tribulación, y estamos hablando sobre todo, pero no estamos hablando, no estamos estudiando, no estamos pensando, no estamos preocupados y no estamos orando y examinándonos en luz de nuestra condición en familia. Eso es engaño. Y que Dios nos libre de este engaño. Volvemos entonces a nuestro versículo de meditación, Malaquías 4. El gran movimiento del último día de Dios va a comenzar en el hogar. Porque Elías debe venir. Antes que viene la lluvia tardía, Elías debe venir. Antes que viene el fuerte pregón, Elías debe venir. Porque si Elías no viene, no va a haber lluvia tardía. No va a haber fuerte pregón. No, porque el pueblo de Dios debe ser preparado a un cierto nivel para recibir la lluvia tardía. El pueblo de Dios necesita una preparación para ser participantes del fuerte pregón. Y este es el llamado de Elías para traer al pueblo de Dios un mensaje importante para restaurar el fundamento antiguo, el fundamento original del reino de Dios en la tierra, en la iglesia, la familia. Por eso él dijo, he aquí yo envío el profeta Elías, cuando antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta misión tiene que ver con una preparación para encontrar a nuestro Señor en gloria y majestad en el gran día de su venida, la segunda venida del Señor. Y en la misión de Elías es esto. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. En un tiempo cuando los padres, cuando la gente estimar más sus placeres y estima y ama tanto sus placeres que el sexo vuelve a ser un gran ídolo. Tan gran ídolo que el placer asociado con el sexo es estimado, pero el fruto de la unión de los cuerpos es menospreciado. En un día cuando el fruto del vientre es menospreciado, es despreciado. En un día donde los madres y los padres están sentenciando sus hijos a la muerte. En estos días vendrá
Elías, para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque si esta obra no es hecho antes que venga el gran día del Señor, la tierra va a ser bautizado, encerrado en maldición. El Señor dijo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, un aspecto importante en el propósito de la misión de Elías es para restaurar bendición. Es para facilitar la bendición divina sobre los habitantes de la tierra. Una bendición que Dios quiere derramar sobre la tierra en un cierto orden. Esa bendición es lo que Dios quiere traer, no maldición. Él quiere que Elías haga su trabajo para que los habitantes de la tierra sean preparados por la bendición. ¿Y cómo esa bendición va a caer? En un cierto orden. Es una bendición preparados para ser puesto sobre familias. Si no sabía eso, voy a tomar un pequeño momento para introducir ese concepto a nosotros. Vamos a Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10, hablando sobre la lluvia tardía. El versículo 1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Va a ser maravilloso el derramamiento de la lluvia tardía. Pero en capítulo 12, hablando en el mismo contexto de la lluvia tardía, versículo 10 hasta versículo 1 de capítulo 13, dice, y derramaré sobre la casa de David. ¿Sobre qué? Sobre una casa. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué es ese derramamiento? Es el rocío de la lluvia tardía. También esa profecía de Zacarías capítulo 12 y versículo 10 tenía un cumplimiento parcial o primordial en la experiencia de los discípulos antes del día de Pentecostés. Porque era en cumplimiento de esta profecía que ellos volvieron desde Betania después que había sido testigos de la ascensión de su Señor. Volvieron al aposento alto en Jerusalén, con sus corazones compungieron, conmovido con la convicción de que ellos habían traído gran chasco al corazón de su rey. Así volvieron a Jerusalén. Pero también esta profecía, tanto como Malaquías 4, 5 y 6, tiene su último y más grande cumplimiento en nuestros días.
derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La estación de la lluvia tardía es un periodo de gran llamado a un enfoque de Cristo. Un verdadero manifestación del espíritu de preparación por la venida del Señor es marcado por una sensibilidad, una elevación de la sensibilidad de los corazones del pueblo profesante de fe en Cristo Jesús, en Cristo mismo. No es un enfoque en muchas cosas, pero no hay enfoque en Cristo. Todo eso es falso. El verdadero preparación por la lluvia tardía va a ser marcado con un despertamiento, por un celo, por una sensibilidad en el pueblo de Dios, por los intereses de Jesucristo. Los que van a recibir la lluvia tardía van a ser un pueblo con su enfoque principal en Cristo y en su gloria. Cristo va a ser su comida, su bebida, su aliento, su interés principal. ¿Y cómo ese va a ser entre un pueblo tan distraído? Solo por un movimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es llamado el rocío. El rocío de la lluvia tardía. Antes que viene el derramamiento, va a venir pequeñas gotas para prepararnos, para despertarnos. Como antes que Dios derramaba la lluvia temprana sobre los apóstoles y los discípulos en el aposento alto en Jerusalén, Jesús saliendo de Jerusalén, llevando a sus discípulos a Betania para ver su ascensión, dijo a sus discípulos, soplando sobre ellos, y dijo, reciben el Espíritu Santo. Eso era el rocío de la lluvia temprana. Ese primer soplo, ese pequeño soplo de su boca era lo que ayuda a prepararlos para ver las cosas como deben ver, para quitar ellos donde ellos estaban en una vida enfocándose en su mismo, enfocándose más en Israel que en Jesús. Tanto que cuando ellos estaban pasando su último día con ellos, el registro que leímos en Hechos capítulo 1 era eso, que su enfoque estaba no en Cristo. Aún en el último día con Jesús, su enfoque no estaba con Cristo, no estaba en Cristo. Ellos estaban preguntando en versículo 6 de Hechos 1, entonces los que habían reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás
el reino a Israel en este tiempo? Ellos están en una condición de grande equivocación. Tenían todavía más celo por la honra de Israel, por la honra de su nación, por la exaltación de su nación encima de las otras naciones, que ellos tenían celo para la exaltación de Cristo su Rey. Y hoy en día tenemos el mismo tipo de enfermedad. Muchos de nosotros tenemos más celo por nuestras denominaciones que por la exaltación de nuestro Rey Supremo, Cristo Jesús. Estamos en las garras de grandes engaños y no sabemos. No sabemos. Hablamos mucho sobre el 144,000, pero no entendemos que para ser parte del 144,000, primera cosa que necesitamos es un enfoque principal en Cristo Jesús y sus glorias. Porque ellos son quien sigue el Cordero a donde quiere llegar. Sus ojos y los ojos de su corazón, de sus afectos, no apartará del Cordero. Entonces es necesario que Dios hace algo en nosotros para poner nuestro enfoque correcto, para librarnos de una religión sin Dios, una religión que está enfocándose en verdades, pero no en la verdad. Por eso hay esa profecía aquí en Zacarías capítulo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me darán a mí, a quien traspasaron. Eso es lo que llegaba al corazón de los discípulos de Jesús cuando ellos ven él subiéndose y vino esa nube y esconder de su rostro, de sus ojos, Cristo. Por la primera vez, cuando ellos no podían ver Jesús nada más con sus ojos naturales, por la primera vez, sus ojos espirituales fueron abiertos y ellos llegaron a un discernimiento de la dignidad verdadera de Cristo, de su Salvador, y llegaron a entender que nunca hemos dado a Jesús la honra que él merecía. Estábamos en todo el tiempo preocupados sobre él, sobre una forma utilitariana. Solo tenemos interés en él porque estamos esperando lo que él podía hacer por nuestra nación, lo que él podía hacer para nosotros, como él podía darme un lugar en su derecha o en su izquierda. Eso era mi motivación. Yo estaba más preocupado sobre Israel, sobre mí mismo, sobre mi lugar y sobre Israel, el lugar de Israel entre las naciones, que yo estaba preocupado sobre su lugar en el reino. Pero ahora yo veo que todo eso, lo que yo estaba tesorando en mi corazón para mí mismo, para recibir para mí mismo a través de él, para recibir de él para la exaltación de mi nación, yo ahora reconozco que todo eso es idolatría y que yo estaba crucificando a él con estos deseos egoístas.
No entendía que cuando él dice, busca primero el reino de Dios, él no estaba diciendo que yo debe buscar supremamente mi lugar en el reino. Yo no entendía que él estaba diciendo que buscar el reino de Dios y su justicia significaba busca primero la gloria de mi rey como la más grande motivación de mi vida. Yo no entendía. Con esos pensamientos volvieron los apóstoles y los discípulos a Jerusalén, al aposento alto, cumpliendo esa profecía, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Había un llanto en el aposento alto por Jesús. Pedro llorando por haber crucificado a Jesús. No solamente cuando él había dicho que él no conocía a Jesús, pero Pedro estaba ahí llorando que a pesar que yo había experimentado eso, y Jesús me dijo, si me amas, alimentar mis ovejas. Todavía yo estaba crucificando a él, buscando primeramente mi lugar, buscando primeramente la exaltación o la gloria de Israel encima de su propia gloria. Pedro, el resto de los apóstoles y todos los discípulos estaban allí en gran llanto en el aposento alto, porque estaban conmovidos ahora bajo el rocío de la lluvia temprana. Dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Y ese es el parte que tiene que ver, que es distinto de lo que pasaba en la lluvia temprana. Lo que pasaba en la lluvia temprana, ese llanto estaba en Jerusalén, pero en la lluvia tardía, el llanto no va a estar en solo en un solo lugar, solo en una sola ciudad, no. La Biblia dice en aquel día, la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. El rocío de la lluvia tardía viene con Elías para despertar los líderes de las familias, las cabezas de las familias, aún sensibilidad de la gloria, de las glorias de Cristo, y un sentido de cómo hemos traspasado a sus manos con nuestras idolatrías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Gloria a Dios. Ese es el razón porque Dios envió a Elías, porque para preparar el pueblo para recibir los primeros gotas, el rocío de la lluvia tardía que va a ponernos que va a traernos a un enfoque cristocéntrico para que seamos preparados por el derramamiento grande de la lluvia tardía. Entonces, ¿por qué entonces
Elías debe volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y luego el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque afuera de esta obra no hay piedad. No queda piedad en la tierra. Si no hay restauración de una actitud correcta hacia nuestros padres, no va a haber piedad en la tierra. Mis hermanos, nuestra actitud hacia nuestro Padre terrenal afecta mucho en la vida. Por eso, esta profecía de Elías no habla sobre madres, habla principalmente sobre padres y sus hijos. Porque el padre es representante de la autoridad. Él representa autoridad. El padre representa gobierno. Porque él es la cabeza de la familia. Y él es representante de Dios. Apóstol Pablo dijo, vamos a leerlo. En 1 Corintios, capítulo 11. Primero Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiere que sepáis que Cristo es la cabeza de toda varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El gobierno de Dios en todo el universo es un gobierno representativo. El cabeza supremo es Dios, el Padre. Él es el único que no tiene una cabeza encima de él. Él es la cabeza principal. Pero esta cabeza principal tiene sus representantes. El representante de Dios Padre es Cristo. Y Cristo es cabeza de su representante en el gobierno aquí en la tierra. ¿Dónde está el gobierno aquí en la tierra? Está en el hogar, como yo estaba diciendo. Está el hogar, tu familia. Mi hermano, tu familia es la representación del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Estás sujeto a la ley de Dios? ¿Estás sujeto a la autoridad de Dios, varón? Así dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, ¿quién es el varón en el hogar? Representante de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Representante del Padre Supremo. ¿Y quién es la mujer? Delante de sus hijos. Representante de su marido. Cada mujer, cada hombre debe conducirse en su hogar, no como rey supremo, pero como un gobernador representando a Cristo, quien representa al Padre. Cada mujer debe conducirse en su hogar delante de sus hijos como representante de su marido. ¿Quién representa a Cristo? ¿Quién representa a Dios? Eso es el orden. Cualquier otro
tipo de conducta es traición. Un hombre que no representa a Cristo está actuando, está manifestando rebelión y traición. Una mujer que no representa a su marido está manifestando rebelión y traición. Por eso, para que haya una orden y hay una línea de orden celestial, es necesario que cada representante tome en serio su llamado, tal como Cristo es bien serio sobre su llamado y dice, yo no vino para hacer mi propia voluntad, pero hacer la voluntad de Él quien me envió. Yo siempre hacer las cosas que agrada a mi Padre. Así también cada marido tiene llamado para representar el reino de Dios, para representar su cabeza, Cristo, que es representante del gran cabeza, Dios el Padre. Y cada mujer no tiene un llamado a menospreciar su marido, pero debe ser sujeto, como dicen las Escrituras, en tantas diferentes partes, porque así dice la ley. Sea sujeto a su marido, porque tu marido es cabeza. Él representa a Cristo y Dios para ti en tu familia. Y todos los hijos deben ser sujetos también a su madre. Y va a haber unidad en la familia cuando la madre está manifestando una autoridad sobre sus hijos que está en acuerdo con la autoridad que su marido está llevando delante de Cristo. Ahí va a haber unidad. Pero muchos hogares hoy son divididos. Pero antes que llego a la mujer, yo quiero volver al llamado de Elías a los varones. A los varones. ¿Por qué él está llamando a los padres? Porque los padres son los que representan Dios el Padre. Son los representantes de la autoridad suprema en la familia, delante de los hijos. Entonces, nuestra actitud y la psicología confirmó que nuestra actitud hacia nuestra madre refleja nuestra actitud religiosa, refleja nuestra actitud a la iglesia. Como la mujer representa a la esposa, representa a la iglesia de Cristo. O los deberes de la iglesia de Cristo muestra a cada esposa sus deberes en el matrimonio. Así también, como hijos, nuestra actitud hacia nuestras madres va a ser reflejado en nuestra actitud hacia la iglesia. Los que aman sus madres van a ser gente religiosos, gente que le gusta ir a la iglesia, gente que le gusta participar en la iglesia. Pero alguien puede tener una buena relación con su madre y no tiene buena relación con su padre. Y eso es muy común en la tierra. Y Dios sabe eso. Por eso Él está poniendo la énfasis aquí con relación a los padres. Porque en la tierra hay muchos, la gran mayoría de los hijos tienen buena relación con su madre. El problema es las relaciones especialmente con los padres. Y es la relación con los padres que es una reflexión de nuestra relación con Dios. Alguien puede ser bien religioso, puede tener oficios en la iglesia, puede ser muy celoso para hacer cosas en la iglesia, para ir a la iglesia, puede ser muy activos aún en la iglesia, pero quedar sin relación saludable con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una relación saludable con su Padre terrenal. Nuestra relación con nuestros padres afecta nuestra espiritualidad.
Nuestra relación con nuestras madres afecta nuestra religiosidad. Podemos tener religión sin espiritualidad. Podemos tener religión sin Dios. Y esto es una de las señales de que estamos viviendo en los últimos días. Ayer leímos en 2 Timoteo, capítulo 2 Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No viven por la honra de sus padres. No viven por la honra de nadie, solo por su propia vanagloria. Pero dice, sin afecto natural, implacables, versículo 3, calumniadores, no hay lealtad, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amados de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A estos evita. ¿Por qué la religión en los últimos días sean así? Va a terminar así. Apariencia de piedad, pero negando la eficaz de ellos. Porque no, la mayoría de las personas religiosos, la iglesia en los últimos días va a ser lleno de personas que no tiene buena relación con figuras de autoridad, porque no tiene buena relación con sus padres. Tiene una religión sentimental, pero no están dispuestos a ser sujetos a una autoridad suprema. Da servicio de labios nomás, pero sus corazones no están sujetos, porque no había aprendido eso con sus padres. Muchos hijos hoy en día no están sujetos a la ley de sus padres. Y en un cierto lugar, en un cierto sentido, eso es por las fallas de los padres. Muchos no están en el hogar. Y aún en los hogares donde sus padres están allí y sus padres están activos, todavía hay muchos hijos que no están sujetos a la ley de sus padres, a la autoridad de sus padres. ¿Por qué? Porque muchos de los madres están usurpando la autoridad de sus maridos, utilizando sus especiales dones para agarrar los afectos de sus hijos, y en vez de invertir ese poder que Dios da a ellos para ganar los corazones de los hijos, en vez de invertir eso a la devoción de la honra y el respeto a su marido, para que sus hijos también aprenden sumisión a sus padres, ellos mismos, muchos de las mujeres, de las esposas, de las madres en los hogares hoy que tienen marido al lado de ellos, están dejando a sus hijos un ejemplo de rebelión, disrespeto y rebelión. Para que en muchos, aún en los hogares donde los padres están, no hay una manifestación de sumisión a sus padres en la vida de los hijos. Es un crisis serio en donde estamos viviendo, mis hermanos. Y este crisis no es cualquier cosa trivial. Es serio para Dios. Dios dice, si no arreglamos esos asuntos, va a venir la maldición, no bendición. Va a venir, no lluvia tardía sobre estas casas, pero va a venir derramamiento de las 7 copas
sobre estas familias, que no restaurar el orden del reino de Dios en sus hogares. Viene la maldición. Por eso debemos entender que nuestra actitud hacia nuestros padres afecta y está afectando la salud de la iglesia. La iglesia hoy es predominantemente, como Pablo dijo en 2 Timoteo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ellos. ¿Por qué? Porque como negar la autoridad de su padre sobre ellos en su propio hogar, así negar el figura de poder y autoridad. Negando el lugar de la figura de autoridad y poder en su hogar, usted negar en la iglesia la figura de autoridad y poder. Cristo, el marido y el Padre Celestial Supremo. Por la misma actitud que tiene hacia tu marido, que tiene hacia tu padre, eso va a ser manifestado en la iglesia, negando la figura del poder y autoridad. Cristo dice, todo autoridad, todo poder, todo potestad me has dado en cielo y la tierra. Y el marido es quien representa él. Menospreciar a él, estás menospreciando a Jesús. Y en el día del juicio, el Padre, Dios el Padre mismo va a decir, lo que usted da a tu marido, usted da a mí. Y va a decir a muchos hijos, lo que usted mostró a tu padre, usted mostró a mí. No me honra. No me honraba. ¿Sabe qué? Yo vino de un país muy religioso. Jamaica es un país muy religioso. Jamaica tiene más iglesias más iglesias, puedo decir seguramente que tiene más iglesias en el mundo. Si medimos por kilómetros cuadrados, Jamaica tiene más iglesias por kilómetros cuadrados en el mundo. O si medimos por la población, Jamaica tiene las más iglesias por gente que vive en cualquier otro país. Entonces, es un pueblo muy religioso. Yo creo que ese tiene que ver con los afectos tiernos que los jamaiquinos tienen así a su madre. Pero Jamaica, a pesar que es un pueblo bien religioso, no es un pueblo bien espiritual. Gracias a Dios hay algunas personas espirituales ahí. Pero en general, con la voluminosidad de la religiosidad, no hay una respuesta igual en el lado de verdadera espiritualidad, verdadera piedad. Jamaica tiene los más bares en el mundo. Por kilómetro cuadrado o por población, no hay otros países con más bares. Tanto como no hay otro país con más iglesias. Son tan religiosos que a un día puede estar pasando un bar y es muy probable que usted puede escuchar gente, hombres borrachos ahí en el mismo bar
citando Biblia. Pero ¿por qué hay ese? ¿Por qué el país está así? Por una falta de relación saludable con los padres. ¿Sabe que en Jamaica el cociente, el porcentaje de genios, de gente con cociente de inteligencia más grande, más alto, la más grande concentración de estas personas, de genios, encontramos en la cárcel principal de Jamaica? Increíble, ¿no? Interesante. Sí, en la cárcel, los hombres más inteligentes están allí. Pero, ¿por qué están ahí si son tan inteligentes? No debe estar ahí en la cárcel. Pero están ahí. Y quiero compartir por qué están ahí. Sabe que ya había predicado en el cárcel más grande en Jamaica. Y en el Día de Madres, el cartero que ir llevando cartas y trayendo cartas, en el Día de los Madres, el cartero necesita ir a ese cárcel con ayudantes, porque él solo no va a poder no va a poder recoger todas las cartas y las tarjetas que él va a recoger por el Día de Madre. Porque aún en el prisión, los hombres aman sus madres. Pero puedes decirme cuántas cartas o tarjetas sacar o recoger el cartero de esta prisión en el Día de los Padres? Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y es por eso ellos están allí. Porque ellos están allí por el resentimiento, la amargura, el odio que ellos tienen hacia sus padres. Y ese también en gran parte es resultado de los mismos elecciones y actitud y falencia de sus padres. Pero no obstante, está afectando a ellos como hijos. El hecho que ellos tienen sus corazones llenos de amargura, lleno de rabia, lleno de enojo, así, o odio hacia sus padres, están llenos de odio y en amargura hacia toda autoridad. Tenía odio, amargura hacia sus maestros, hacia sus directores de sus escuelas, hacia la policía, hacia la ley, hacia los jueces. Todo que representa la autoridad delante de ellos es anatema. Simplemente por el resentimiento que ellos tienen en su corazón por sus padres. Y no solo que ellos tienen rabia y enojo contra figuras de autoridad terrenal, lo mismo es lo que ellos tienen en su corazón hacia Dios. Y es por eso Dios está enviando a Elías. Porque si él no llamó a los corazones de los hijos a devolverse, a retornar a sus padres, no va a haber piedad en la tierra.
No va a haber un verdadero piedad en las iglesias, mientras que los miembros de la iglesia está lleno, sus corazones están llenos de amargura, de resentimiento, de odio, de rechazo hacia sus padres. Mientras que hay eso en sus corazones hacia sus padres, va a haber distanciamiento, va a haber una alienación entre los miembros de la iglesia y su Dios. No va a haber piedad verdadera. Y es por eso Dios envió a Elías, para que pueda encontrarse reconciliación, para que él pueda llamar a los padres a una reconciliación a sus hijos, llamar a los hijos a una reconciliación a sus padres, para que él pueda sanar a las naciones y para que la iglesia pueda experimentar sanación. Era en 2011 que Dios me habla. Dios me hablaba. Cristo me hablaba y me dijo, Mark, usted no va a poder continuar conmigo. No vas a poder continuar conmigo. ¿Cómo, Señor? No vas a poder continuar conmigo como mi siervo, excepto que usted reconciliarse con tu Padre. Y ese momento yo rechazaba completamente este mensaje. Porque yo digo, ¿cómo es que Jesús puede decirme que yo no voy a poder seguir con Él como su siervo si no reconciliarse con mi Padre? Cuando yo tenía una buena relación con mi Padre hasta que yo encontraba a Él. Y Él mismo dice en su palabra que los enemigos de un hombre van a ser los de su propia casa. Y que yo sé que yo no tengo buena relación con mi padre ahora, es porque mi padre rechazó mi decisión para seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo puede decir a mí como que es mi culpa que yo no tengo buena relación con mi padre? Y yo sé que es culpa de seguir a Él. Por eso yo rechazaba ese mensaje de Jesús. Pero Jesús no me dejaba. Cada día que yo fui buscando a Él, buscando una palabra de Él me encuentro con el mismo mensaje. Siempre había algo que me recuerda lo que Él me dijo. No vas a poder continuar conmigo. Tienes que reconciliarte con su Padre. Después de 6 meses yo comencé a ver que no hay escape. Yo tengo que recibir la palabra de Jesús. Yo tengo que pensar en serio sobre el asunto de reconciliación con mi Padre. Y comenzó a orar, comenzó a pedir al Señor ayuda, sabiduría para este día cuando yo voy a ir a hablar con mi Padre. Y yo entro en ayunos y mucha oración. Y finalmente llegó el día que yo sentí que yo necesitaba ir a hablar con mi Padre. Era el 14 de noviembre. 2012. 14 de noviembre. Era el cumpleaños de mi padre. Mi padre estaba viviendo en Estados Unidos y yo estaba aquí en Bolivia. Y este día yo llamé a mi padre. Y yo comenzó a decir, Daddy, yo llamo a ti porque quiero hablar contigo. Quiero hablar sobre algunos de los tristezas y chascos que tengo en mi corazón por algunos de estos errores cuando estábamos creciendo. Pero antes que ir adelante con esa conversación, yo quiero que usted sepa que yo no estoy llamándote para condenarte por sus errores o por sus decisiones equivocadas.
Y estoy llamándote para decir que yo vengo para decir que yo te perdono por estos errores. Que me lleva que me dejó con ciertos cicatrices en mi vida, en mi corazón. Pero quiero decirte que quiero perdonarte por esas cosas. Y también estoy llamándote para pedirte perdón por todo ese resentimiento que yo tenía en mi corazón, por tus errores, por tus falencias. Quiero pedirte perdón por todo ese distanciamiento de 20 años desde mi conversión. Porque Dios me está enseñando que yo tiene que honrarte como mi Padre. Y yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte, Padre. Yo quiero que todo lo que yo estoy haciendo para Dios sea también para tu honra, como mi Padre. Y es por eso estoy llamándote. Mi Padre no me dijo nada. Después de un momento de silencio, yo dijo, ¿será que puedo orar? Yo quiero orar para pedir a Dios perdón por cualquier resentimiento, cualquier disrespeto, cualquier deshonra que había traído a ti, mi Padre. También quiero pedir que Dios te perdona por también tus falencias. Y mi Padre me dijo, ora entonces. Y yo comencé a orar, pidiendo perdón para ambos. Y luego que había terminado la oración, mi Padre me dijo, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Y cuando mi Padre dijo estas palabras, 3 veces, la tercera vez, yo siento como que había una ventaja abierto en el cielo. Y la bendición de Dios cayó sobre mi cabeza. Y era en ese momento yo entendía más claro porque Jesús me dijo, Marco, usted no vas a poder continuar conmigo, sino reconciliarte con tu Padre. No era para un mal, no era porque Él era malo, que era mal conmigo, era porque Él quería bendecirme, Él quería comunicar la bendición sobre mi vida para que yo podía continuar con Él como su siervo, con una bendición más allá de lo que yo había recibido. Pero Él quería que esa bendición llegó a mí a través de la boca de mi Padre. Porque ese es parte del orden, parte de las normas del reino de Dios. Es un reino representativo. Y como yo vivo aquí en la tierra, yo también estoy sujeto a las leyes que Dios había establecido desde el Edén para la manifestación de su reino aquí en la tierra. Y Dios había escogido mi Padre, no un gran profeta, no un gran sacerdote, no un gran hombre de Dios, pero mi Padre, sí, mi Padre. Dios había escogido a él y su boca para ser el instrumento de la palabra profética de anunciación, de bendición sobre mi vida. Fue un orden divino, un orden antigua,
que los padres son los que tienen autoridad para hablar proféticamente en la vida de sus hijos, para dictar bendición o para dictar maldición. Varones, padres, debemos despertar a esta realidad. Tenemos un llamado en nuestro hogar como profetas para vivir, para acercarnos a Dios, escuchar la mente de Dios y para ir proclamando con nuestra propia boca, dando testimonio, dando expresión de la mente y corazón de Dios en nuestro hogar, hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos. Es un oficio profético. Tenemos llamado en nuestro hogar para ser sacerdotes, para vivir cerca a nuestras esposas, entendiendo sus preocupaciones y sus debilidades y sus intereses y sus temores. También de nuestros hijos, y para llevar eso como representantes del hogar hacia Dios. Tenemos llamado como maridos y como padres, también como sacerdotes. Y tenemos llamado para enforzar la ley de Dios, el orden divino en nuestra familia, a pesar de nuestros propios gustos. Todos nuestros gustos deben ser sujetos al orden de Dios. Y a pesar de los gustos de nuestras esposas o los gustos de nuestros hijos, todo debe estar sujeto al orden y la ley y la supremacía de Cristo. Nosotros mismos primeros. Y cuando nosotros estamos sujetos, vamos a tener coraje para enforzar el orden celestial. A pesar de los quejas de nuestras esposas o de nuestros hijos, porque nosotros mismos, con nuestras quejas, a pesar de nuestras quejas, nosotros mismos son sujetos. Entonces tampoco vamos a tolerar que hay quejas en cualquier otro. Vamos a poner Dios y su dignidad en primer lugar en nuestros hogares. Y así, la piedad va a estar restaurado. La piedad va a estar restaurado en la familia, en los hogares y en la iglesia. Y vamos a estar con una iglesia despertado, una iglesia listo para recibir la bendición. Eso es el llamado y la misión de Elías. Es un llamado a reconocer que Dios tiene autoridad aquí en la tierra. Esa autoridad fue establecido desde Edén. Y que este orden del gobierno de Dios debe ser restaurado para que podamos entrar en la bendición. Que Dios nos ayuda. Varones, que Dios especialmente nos ayuda a ponernos primeramente sujeto al reino de Dios, a la autoridad de Jesús, a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, para que podamos correctamente representar a Él delante de nuestras esposas y nuestros hijos. Para que Dios sea exaltado en nuestros hogares. Para que seamos listos, preparados. Porque si hacemos muchas cosas
y no atendemos a este asunto, vamos a terminar con gran chasco. Eso es el asunto primero, porque Dios quiere que los varones, los maridos y los padres sean despertados como profetas, como sacerdotes y como reyes en sus hogares, para que en los hogares Él puede tener representantes verdaderos para traer una manifestación de su reino aquí en la tierra. Por eso nosotros debemos despertarnos como maridos y como padres primero. Y luego Dios va a trabajar. Dios va a manifestar su gloria entre nosotros. Que así será, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su llamada. Gracias por tu misericordia. Que no dejarnos en nuestra ignorancia. Que no dejarnos a caminar como pensamos, como nosotros, como según nuestro propio pensamiento y nuestra imaginación. Pero usted nos despertó, nos llamó a nuestra atención para que podamos llegar a un enfoque correcto. Con la ayuda de tu Espíritu Santo y tu palabra, para que podamos volver a ver tu dignidad y tu autoridad como algo supremo, lo más importante en nuestra vida. Oh Señor, tráenos a una conformidad a tu corazón. Ayúdanos, oh Señor, que cuando doblamos rodillas, no encontramos un gran muro entre nosotros y usted. Ayúdanos a ir antes que venimos a presentar nuestro regalo, nuestra ofrenda al altar. Ayúdanos a volver a nuestros padres y reconciliarnos con ellos primero, para que este gran muro entre nosotros y usted, nuestro Padre Celestial, puede ser quebrantado, porque ahora que vamos a tener paz en nuestro corazón hacia nuestro Padre terrenal, vamos a tener paz contigo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos. Yo sé que hay aquí personas que ya sus padres son ya fallecidos y no saben qué debe hacer ahora en la luz de este mensaje, en la luz de este llamado. Oh, Señor, ayuda a ellos para venir a ti y para confesar todos sus sentimientos, confesar todo eso a ti, para que usted pueda sanarlos, que ellos pueden llegar a una disposición a perdonar a su padre, a sus padres. Que Padre, en el corazón de cada persona aquí hoy puede subir en sus corazones una disposición a buscar a su Padre y a perdonarlos, a buscar reconciliación, a pedir también perdón, para que usted puede encontrar entre tu pueblo un pueblo dispuesto a obedecer, dispuesto a encontrar paz con sus padres, y que, oh Señor, podemos tener una puerta abierta en cielo, una puerta abierta de bendición, donde podemos venir con confianza en el nombre de Cristo Jesús y podemos decir como Él dice: Padre, yo sé que usted me escuche siempre, porque en Cristo la puerta está abierta aún por mí. He cumplido lo que has pedido. No hay distanciamiento entre mí y mi Padre, entre mí y mis hermanos, entre mí y mis prójimos. Estoy en paz, Señor. Estoy reconciliado con ellos. Yo vino buscando reconciliación contigo. Dame eso, por favor. Dame a conocer tu paz. Oh, Señor del cielo, Rey de reyes y señores, escucha este ruego y sánanos.
sana nuestras almas, para que usted pueda sanar nuestros hogares, y así puede sanar nuestras iglesias, y así puede sanar nuestras naciones. Manifestar tu poder y tu amor en nuestras vidas, en esta generación, para la gloria de tu nombre, para la exaltación de tu gran nombre entre las naciones en este siglo, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un regalo especial Dios me dio. Sé que en este mundo no hay otro igual. Mi familia es un lugar donde puedo ser feliz y hacer que sean felices los demás. Nos tratamos con dulzura al hablar. Si fallamos nos pedimos perdón. Cada cual cumple un deber, un equipo somos sí, donde todos cooperamos por amor. En familia adoramos a Dios. Aprendemos de su amor y bondad. Nos unimos al orar, al cantar y al predicar, esperando la venida de Jesús.